Ya, perfecto. Este sería un ejercicio que el INGE les habrá planteado en un examen. Creo que es del 1.20, del semestre 1.20. Sí, en el examen, en el segundo parcial. Entonces, para este examen, ah, lo único que hizo fue darles la figura y dibujarles su diagrama. Pero había unos problemas, ¿no? La mayoría se dio cuenta que había fuerza axial 1, fuerza tangencial 1, fuerza axial 2, tangencial 2 como punto, radial 1 como punto, radial 2 estaba con flecha, o sea, no entendían cómo era el plano. Y es por eso que el INGE mismo les dio este plano en el examen. Y aún así muchos se han confundido. Entonces es necesariamente explicarlo. Aquí yo lo he construido igual el plano, hemos obtenido lo mismo prácticamente, solo que, bueno, en dibujo hemos visto vistas, ¿no? Si ustedes recuerdan, hemos visto vista isométrica, vista del plano de arriba, de frente, eh, de costado, tres vistas, ¿no? Entonces, las tres vistas las denotamos por ejes. Generalmente el eje de la línea de simetría tiende a ser el eje Z. Y ya ustedes definen si este va a ser el eje X, si este es el eje Y o como está puesto acá. Generalmente siempre el eje Y va a ser de esta forma y el eje X también. Generalmente, ¿no? Generalmente. Ahora, ¿cuál es el detalle? En este aspecto, la fuerza tangencial se está viendo y la fuerza axial también. Pero se está viendo que está sobre el eje. O sea, está sobre el eje. Todo depende por eso de las conexiones que se tenga en este caso. Si nosotros podemos dibujar, a ver, si nosotros podemos dibujar, digamos, aquí. Vamos a dibujar sobre una línea nuestra línea de simetría, ¿verdad? Entonces, en un costado vamos a tener, digamos, vamos a tener dos cilindros. Y aquí voy a tener otro. Listo. Y aquí se encontrarían, digamos, nuestro apoyo. Nuestro otro apoyo. Entonces, según la figura, o sea, según la figura, la fuerza tangencial se está viendo acá, ¿verdad? En este punto. Y la fuerza axial es como si fuera paralela a este eje, por eso está sobre el eje, sobre. Entonces la fuerza tangencial es como si estuviera trazándose de esta forma. Aquí se encontraría la fuerza tangencial 1 y la fuerza axial 1 estaría sobre el eje. Más que todo, eso es lo que yo quiero que se den cuenta. Se ubiquen cuál es el punto que te está mostrando en el examen. Ahora, en este otro caso, el punto está aquí arriba. No está este costado como estaba en este caso, sino está aquí arriba. Por tanto, la fuerza axial va a estar igual, es paralela al eje. Siempre va a ser la fuerza axial paralela al eje Z. Siempre va a ser paralela. Ya sea en este caso que visto desde este cuadrante está sobrepuesto y desde este lado se puede ver. O sea, siempre la fuerza axial va a estar sobre ese eje. En este caso sería el punto 2. Y por tanto, la fuerza que permitiría el desplazamiento de este círculo, o sea, del desplazamiento circular, tendría que ser perpendicular, o sea, ustedes recuerdan, bueno, en este caso tendría que ser perpendicular a la circunferencia. Entonces, a ver, por si no se logra entender un poco mente. Este siempre va a ser, digamos, el engranaje visto desde un punto de vista de dos dimensiones. Un engranaje es como un círculo. Entonces, la fuerza radial siempre va a ir desde el punto desde donde se está considerando, o sea, digamos, si vamos a considerar este punto de acá, entonces siempre va a ir hacia el centro. Esa es la fuerza radial. Este es el centro, digamos, donde se traza, digamos, en la circunferencia, ¿no? O en el engranaje se podría decir su centro. Entonces,
O si digamos estamos analizando acá, entonces siempre va a ser la fuerza radial la que va al centro. Es como si estuviéramos hablando de una fuerza centrípeta, ¿no? En física 2 la mayoría usa el término de fuerza centrípeta. La fuerza tangencial, como su nombre indica, es tangente. Es tangente. Si yo trazo, digamos, un radio, el radio de este círculo, tiene que formar 90 grados. Se tiene que formar 90 grados. ¿No? Una tangente siempre forma 90 grados. Y la fuerza tangencial es como si fuera una línea tangente. Si estuviéramos analizando este punto. Si estuviéramos analizando este punto, entonces, este mismo punto de acá, tengo que formar yo 90 grados. Y aquí se encontraría, y esta sería mi fuerza tangencial. Si estuviera considerando yo este punto, entonces podría trazar, digamos acá, igual 90 grados. Entonces tendría aquí una fuerza tangencial. O sea, siempre esa va a ser la fuerza tangencial, la que es tangente a la circunferencia, o en este caso al engranaje. La fuerza axial es la que lo hace el desplazamiento axialmente. Por eso es la que generalmente en este tipo de esquemas solo se las ve como un punto. O sea, en este esquema, en una vista, siempre se la va a ver como un punto. En esta vista de dos dimensiones, siempre se la va a ver como un punto. Estamos hablando del plano XY, se podría decir. El plano XY. Lo único que va a variar es la forma en cómo están dispuestos. O sea, todo este punto puede ir rotando en cualquier lugar de todo nuestro engranaje. Generalmente en los exámenes, este punto, si está ubicado acá, también va a estar ubicado acá. O sea, eso es lo que generalmente suele pasar. Y es por eso que saben decir, generalmente otros se saben captar del examen, no, las axiales es para tal plano, las tangenciales igual, para las radiales igual. Pero en este ejercicio ha sido la excepción. ¿Qué representa este punto de análisis? Este punto representa el contacto que existe. Es como si acá tuviéramos... es como si acá tuviéramos, digamos, una polea o un engranaje mismo, que igual va a tener su propio eje, ¿no? Igual va a tener su propio eje. O sea, exactamente igual va a tener. Pero este punto es el punto de contacto. En este caso, acá va a estar situado, digamos, el punto de contacto. En este caso ya es un poco más complicado debido a que está. Pero en este caso, eso es lo que representa ese punto de análisis. Ahí, ese punto de análisis es lo que representa el punto de contacto entre dos engranajes. Para una polea es diferente. Eso después vamos a ver un ejercicio con una polea. Pero generalmente eso es lo que representa. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes de alguna forma logren comprender. Siempre la fuerza axial en un plano XY se va a ver como un punto. La radial siempre va a ir hacia el centro y la tangencial siempre va a formar 90 grados de acuerdo al sentido de giro que se tiene. En este caso, en este ejemplo que hemos puesto acá, el sentido de giro sería un sentido de giro horario, se podría decir. Horario. Antihorario, entonces, simplemente tendría que cambiar el sentido de nuestro vector, ¿verdad? Si, digamos, estaríamos queriendo colocar un sentido antihorario. Solo tengo que cambiar el sentido, nada más. Más que todo, ahí radica el éxito, digamos, de darse cuenta cuál es cuál, ¿no? Eso sería. Ahora, si tiene alguna duda de esta parte, porque después lo demás ya es un poco más explícito, se podría decir. ¿Tienen duda al respecto sobre lo que acabamos de ver? No, ya. Pasamos entonces con lo siguiente. Volviendo al ejercicio, tendríamos lo siguiente. Aquí nos está dando la fuerza axial tangencial. Por eso este es el punto de análisis. La radial siempre va al centro. La axial siempre va a ser paralela. Y la tangencial siempre va a formar una trayectoria circular.
En este caso, igual, la radial está yendo al centro, la axial es paralelamente al eje, y la tangencial, pues, va a formar una trayectoria circular. Aquí quiero que ustedes noten algo. Este punto de análisis no está sobre el eje. Y nosotros, para dimensionar un eje, necesitamos que esté sobre el eje. La fuerza axial, como genera un desplazamiento axial del eje, no se sobrepone, se la mantiene donde está. No se la sobrepone, se la mantiene donde está. En este caso, las únicas que se sobreponen son la radial y la tangencial. Si en este caso, este es mi punto de análisis, ¿no? Está saliendo del punto de análisis, entonces al eje tiene que estar llegando. En este caso está hacia arriba, al otro caso tiene que estar hacia abajo. O sea, en este caso se podría decir que está yendo, digamos, este va a ser mi derecha y esta va a ser mi izquierda. Está yendo de derecha hacia izquierda. Por tanto, tiene que ir de izquierda hacia derecha. Lo mismo tanto en este otro caso igual. Aquí está yendo de arriba hacia abajo y aquí tiene que estar yendo de abajo hacia arriba. Lo mismo para la fuerza tangencial. O sea, siempre ese tiene que ser el cambio cuando nosotros estamos hablando sobre el eje. Aquí igual está lo mismo desarrollado, ¿no? Los puntos igual se están denotando acá de esta forma. Y las reacciones. Entonces, vamos a analizar primeramente un solo plano, plano YZ. Plano YZ es como si estuviéramos viendo todo este plano de acá, donde las fuerzas en X se verían, en el plano X se estarían viendo como puntos. ¿Cómo me doy cuenta cuál es y cuál no es? Pues fácil. Las que tienen el sentido de X automáticamente son puntos. Primera regla. Esto es un punto. La radial en este caso, como es paralelo al eje X, sería un punto. Y en este otro caso, la tangencial en el punto 2, en el plano X, sería un 1. Pero recuerden ustedes que esta vista que les está dando, ya está en el plano YZ. O sea, si ustedes se dan cuenta, la tangencial está siendo visible y la radial también. Si aquí yo busco mi tangencial, está siendo visible y es paralelo al eje Y, y mi radial también es paralelo al eje Y. Por tanto, están siendo visibles. Esta vista representaría un plano YZ. Y en este plano YZ, la axial está sobrepuesta, se podría decir. Se ve que se está desplazando, pero no se la puede considerar porque no tiene un brazo. O sea, lo que nosotros necesitamos determinar para una viga es su momento flector. Y momento flector o torque es fuerza por distancia. La fuerza axial en este caso no se la ve con un brazo, por tanto, solo se considera esta fuerza axial porque aquí existe una distancia. ¿No? Entonces, con eso ya podemos tomar en cuenta las diferentes distancias. Hacemos el cálculo igual. ¿Cómo podemos hacerlo más fácil? Yo generalmente sé usar algo un poco más sencillo, que sería lo siguiente. Primero denotamos el sentido. Digamos que para mí los que van en sentido horario son positivos. También pueden ser negativos, es decisión de cada uno cómo quiera hacer el cálculo del momento flector, de las reacciones en los apoyos. Ahora, esta fuerza tangencial 1 me está describiendo un momento flector en este sentido, el cual sería horario, es positivo. Esta fuerza radial 2 me estaría describiendo, estamos analizando por el punto B, perdón. Entonces, al analizar el punto B, simplemente entonces tendríamos lo siguiente. Estamos analizando en este punto. Entonces, esta fuerza tangencial va a generar un giro hacia aquí. Entonces, este giro llegaría a ser antihorario, negativo, ya que estamos considerando positivo horario. Para la fuerza axial 2, la fuerza axial 2 va a estar girando así. Entonces, esto llegaría a ser negativo, también va a estar girando antihorariamente. Y la radial 2 también, o sea, va a estar girando en este sentido, ¿no? Es fuerza por distancia. Entonces, en este caso va a ser negativo. Es por eso que de esta forma se coloca el sentido de esta fuerza de reacción en el punto A, en Y, de este sentido para generar un torque horario positivo. Y así hacer que la suma de momentos se encuentre de esta forma. Lo que yo usualmente sé hacer para este tipo de cálculos es primero denotar todas las fuerzas que ya conozco y al final dejármelo la fuerza con su sentido, porque generalmente en los exámenes el error que generalmente se comete son los sentidos.
¿no? A veces le ponen esto negativo y ya, pues les va a salir otro valor, y no, y diferentes formas. O sea, esos son los errores que se cometen. Aquí está fácil, porque toditos van en el mismo sentido. Pero cuando están repartidos, que lo vamos a ver también, se complica un poco y muchos se confunden. Es un error normal que siempre pasa. La idea es un poco darse cuenta de este aspecto para no confundirnos. Ya de esta forma, con esos cálculos, entonces se procede a denotar, lo dejamos nuestra reacción al final y despejamos. Nada más. Despejando tendría la fuerza A en Y, va a ser igual a 33.097.73 newtons. Ahora, para el punto A en Y, pues hago lo mismo, hago el mismo análisis. Para el punto A en Y tendría lo siguiente. Voy a analizar este punto de acá. Esta fuerza me va a considerar un torque antihorario. Puedo ponerlo, digamos, negativo. Esta fuerza todavía no sé cuál va a ser. Entonces, primero me coloco. La axial me va a generar un torque antihorario también. Ah, no, esto está mal. Esto va a ser horario. Esto va a ser así en el sentido. Esto va a ser horario. Esto va a ser antihorario. Lo voy a poner negativo. Y la radial me va a generar un torque así, en este mismo sentido. Por tanto, lo voy a colocar negativo porque va a ser antihorario. De esta forma, entonces, yo me doy cuenta con los valores, puedo hacer cálculos y encontrar este valor fácilmente como lo acabamos de hacer acá. O sea, encontrar este valor de acá. ¿Cómo puedo dar cuenta yo puedo colocar, digamos, el sentido que yo quiera. Puedo colocarle, digamos, hacia abajo y me va a dar un resultado positivo. Lo coloco hacia arriba. Si lo coloco hacia arriba, igual voy a generarlo de forma diferente. Si digamos esto estaría, si está hacia abajo, estoy generando un torque horario. Digamos, para mí va a ser positivo, ¿no? Respecto al punto A. Por tanto, entonces, ¿qué me queda en conclusión? De que esta fuerza, esta reacción, tiene que ser positiva. El INGE generalmente le gusta que los valores de las reacciones sean positivas. Si les sale un valor negativo según el sentido que ustedes se han asignado, si digamos lo colocan en un sentido hacia abajo, ¿no? Como está aquí, pero les sale un resultado negativo, lo que implica es que tiene que cambiarse el sentido. Si va de abajo hacia arriba, no, de arriba hacia abajo, tiene que ir de abajo hacia arriba para que se vuelva positivo. Nada más. Entonces, generalmente tienen que, mejor dicho, no traten, tienen que colocar las reacciones con su signo positivo, siempre, siempre, siempre. Ya. Entonces, hacemos el cálculo de las reacciones y luego pasamos al siguiente plano. Si he podido encontrar mi primer plano, lo único que tengo que hacer para dimensionar las reacciones en el siguiente plano es establecer primeramente cuáles son las fuerzas que no he considerado y esas fuerzas pues las voy a considerar. Listo. Fácil, claro y sencillo. En este caso igual hacemos para su motor de momentos en el punto B, para su motor de momentos en el punto A, igual colocamos las reacciones. O sea, eso va a depender más que todo de cómo lo estén haciendo, nada más. Entonces, dense cuenta de cómo está yendo cada uno está, en qué giro está yendo respecto a un punto y demás, y hasta ahí sería todo. Y luego hacen el cálculo del momento flector. El momento flector en el punto A en Y es 0 newtons milímetros. Para el cálculo del momento flector, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ya. Para el cálculo del momento flector, esto es como si fuera una viga, ¿verdad? Esto es como si fuera, a ver, lo haremos con volumencito. Listo. Esto es como si fuera una viga. Ahora, ¿qué sigue? Esta viga o se va a deflectar hacia arriba o se va a deflectar hacia abajo, ¿verdad? Pero cuando tiene una distancia grande, ¿qué es lo que sabemos hacer en Zesis 1? Dividirlo en diferentes distancias de acuerdo a las distancias que te da. Los recomendables que sean distancias iguales, ¿no? Eso es lo recomendable, pero no siempre suele ser así. Entonces, aquí en este caso tendríamos lo primero 600, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto es 600, esto es 500 y esto es 450. Entonces, para analizar mi primer punto en el tramo de 600, hago un corte acá, ¿verdad? O sea, hago un corte acá
Y lo único que me va a quedar en este punto va a ser una reacción. Suponiendo que estamos hablando del plano YZ, digamos, aquí voy a tener una reacción F de A y Y. Aquí voy a tener esa reacción. Por tanto, cuando yo haga para esta primera distancia X o Z igual a 600, ¿verdad? Voy a tener tanto un momento, un esfuerzo cortante como un momento flector. Creo que es así, no me acuerdo muy bien. Sí, así es. El momento flector y el esfuerzo cortante. ¿Verdad? Entonces, lo único que tengo que hacer para analizar este punto es hacer la sumatoria, ¿no? De esfuerzo cortante y momento flector. Y la única fuerza a considerar va a ser esta. La reacción. Ahora, vamos a tener este otro punto para encontrar. Este otro punto de acá. Este punto de acá. ¿Cuál es más fácil? Analizar desde este sentido que tendría que considerar las fuerzas que va, digamos, no sé, no, aquí no voy a tener, digamos. En el plano YZ creo que voy a tener aquí una fuerza, voy a tener, creo. Y aquí, sí, aquí voy a tener, digamos, una fuerza, creo que es la fuerza tangencial 1, no estoy muy, no me acuerdo muy bien ahorita, del ejercicio que estábamos viendo, ¿no? Entonces, en este punto, me conviene analizar desde este lado y formar mi ecuación para encontrar el momento flector en este punto, o me conviene analizar de este lado para acá. Pues me conviene analizar de este lado para acá. Entonces, yo hago mi corte acá y me denoto desde este punto hasta este punto. Esto ya no es Z, tiende a ser, digamos, A igual a 450. De 0 a 450. Igual, para contrarios, tengo que cambiar los sentidos. Entonces, esto va a ser hacia arriba y esto en vez de ser hacia abajo va a ser hacia el otro lado. Esto va a ser el momento flector y este va a ser el esfuerzo cortante. ¿No? Y en este caso ya voy a tener aquí dos fuerzas. No sé, creo que es así. Y aquí creo que va a estar la fuerza axial. No estoy muy seguro. Pero en este caso, para encontrar este punto, yo tengo que hacer la sumatoria de esta fuerza. Digamos la fuerza axial 1 por la fuerza radial 1, radial 2, axial 2. ¿No? Y de esta forma es como voy formando. Entonces, cuando yo quiero encontrar en los puntos, me conviene analizar para este extremo por este lado y para el otro extremo por el otro lado. Eso es más que todo lo que quería mostrarles, ¿no? Para que puedan entender sobre esta parte de encontrar los momentos flectores. Entonces, ya con esa explicación un poco más clara, que ha sido ya más clara, entonces podemos formar de esta forma. Para el plano Y, el momento flector en el plano Y, en este punto, va a ser 0. Para este punto, lo único que voy a considerar es la fuerza A y Y en este sentido, que va a ser positivo. Luego, para el punto B, puedo considerar esta y la diferencia para encontrar esto, pero me conviene analizar esto, ¿no? Me conviene analizar desde este lado. Entonces, directamente tendría la radial por su brazo, 450, más, ya que está girando en el mismo sentido, la axial 2 por su brazo, que sería 365 entre 2. Y para hallarlo en este punto, no es 0. Al existir una fuerza axial, implica de que existe un momento en ese punto. Entonces, siempre tengo en cuenta eso. Cuando exista una fuerza axial en un extremo, no va a ser el momento en ese punto 0, sino va a ser el mismo momento generado por la fuerza axial. Es como si existiera un momento. Para el plano X, propiamente dicho, lo mismo. Si yo quiero encontrarlo de este punto, la fuerza axial va a ser un momento que va a existir en este punto. Y al existir ese momento en ese punto, pues obviamente se suma, se lo considera. Y a la fuerza en el punto ANX también. O sea, en este caso, para el momento flector en este punto, para el plano XZ, voy a considerar este punto, esta fuerza axial por su brazo y la fuerza ANX, la reacción ANX por su brazo. Para el punto B, lo único que voy a considerar es la fuerza tangencial 2. ¿No? Y para este punto en 2, el momento flector sí va a ser 0, porque no existe una fuerza axial en este punto.
O sea, hacemos el análisis del momento flector para cada viga. Tenemos aquí la viga B en X, la viga en X, así hacemos el cálculo para cada uno. También igualmente para cada uno. Y por tanto hacemos el momento flector equivalente. El momento flector equivalente llegaría a ser a la raíz cuadrada del momento flector en el punto E, en el plano X, más el momento flector en el plano Y. De cada uno, ¿no? En el punto A, en el punto 1, en el punto B y en el punto 2. De cada uno hacemos su cálculo. Y obtenemos finalmente el momento torsor. Por tanto, para el momento torsor, voy a tenerlo generado por las fuerzas tangenciales, obviamente, son los que generan el giro. La fuerza tangencial 1 por su diámetro, en este caso que el diámetro en el punto 1 llegaría a ser 500 y el diámetro en el punto 2 es 375. Entonces, diámetro en el punto 1, 500, y en el punto 2, 375. Pero el torque siempre es fuerza por brazo. Como estoy analizándolo sobre el eje, entonces sería dividido entre 2, dividido entre 2. ¿No? Obtengo dos torques. Esta era la clave de ese examen. Que se obtenía dos torques diferentes. Con esos dos torques diferentes, ¿qué podía hacer? Considerar el torque mayor. Cuando son dos torques diferentes, lo que usualmente no sucede, o sea, generalmente no sucede, siempre existe un solo torque, pero en este caso si hay torques diferentes, siempre se trabaja con el mayor. Entonces consideramos el torque mayor, que en este caso sería el del punto 2. Y definimos nuestro momento torsor único como el momento torsor del punto 2. Y comparamos. El momento torsor, el valor del momento torsor, ¿es mayor que el momento en el punto A? Es obvio, es cero, es obvio que es mayor. En el punto 1, no, es menor. El punto 1 es mayor que el torque. En el punto B, el flector en el punto B va a ser mayor que el torque. Y en el punto 2, entonces, el momento flector en el punto 2 es menor que el torque. En este caso, esto es 487.500 y esto es 1.772.000. O sea, es mayor. Por tanto, para el dimensionamiento, bueno, esto es lo que nos da las especificaciones del acero, calculo los diámetros de la siguiente forma. Los que están sometidos a torsión es cuando el momento torsor es mayor que el momento flector. En este caso, tanto para el punto A como para el punto 2, yo lo calculo a torsión y son iguales, ¿no? Pero como el punto 1 y el punto B es mayor al torque, yo calculo sometidos a flexión. Y es por eso que empleo las formas. Para un diámetro definido por torsión, es 16 veces el momento torsor entre pi por el esfuerzo torsionante admisible. Ahora, aquí generalmente saben usar otra cosa. Si ustedes ponen pi dividido entre 16, generalmente ese valor es 0,2. Y el Decker mismo lo escribe de esa forma. 16 sobre pi, o sea, todo esto de acá, es 0,2. Y 32 sobre pi es 0,1. No, mejor dicho, pi sobre... Estamos mal. Pi sobre 16 es 0,2. Y pi sobre 32 es 0,1. Entonces, aquí, en vez de anotar 16, directamente está el momento torsor, el esfuerzo torsor, y en este caso ya no se nota también 32, ni tampoco se nota pi. Directamente aquí abajo le ponen el coeficiente de 0,2, y aquí le ponen el coeficiente de 0,1, nada más. O sea, eso no es la única diferencia que realmente está en el Decker, pero generalmente yo lo uso de esta forma. Ahora, si quieren trabajarlo con 0,2, 0,1, no hay problema. Depende de ustedes, pero esa es la explicación, ¿no? De dónde viene ese resultado. Bueno, con eso más ya estaría un poco más claro. Obtendríamos los diámetros y lo normalizamos al múltiplo de 5 inmediato superior. En este caso tendría
El múltiplo de 5 inmediato superior de 60 a 77, superior hacia arriba, sería 65. Para el punto 1, 85. Para el punto B, 95. Y para el punto A es el mismo 65. ¿No? Pero no lo puedo dejar así. 65, 85, 95. No puedo dejarlo. Lo que generalmente se hace es normalizar los diámetros para cumplir la forma paraboloide que lo cita el Decker. Si ustedes han revisado el Decker, que les he enviado también, el de teoría, en la página 234 se encuentra ese concepto de que debe cumplir la forma paraboloide. ¿No? O sea, debe cumplir la forma paraboloide. Y es por eso que generalmente va saltando de 10 en 10. O sea, el diámetro normalizado en este caso llegaría a ser, como tiene que ir saltando de 10 en 10, de 95 a 85 iría a 75. De 85 a 95 estaría bien, pero este de 65 tiene que subir a prácticamente un valor como de 85. O sea, generalmente. Ahora, este puede ser 80, ¿no? Para cumplir la forma de un parábolo, de una parábola. Pero eso lo va a depender de acuerdo a un buen trazado, digamos, de las dimensiones. En elementos 2 más que todo se van a dar cuenta de esta parte. Aquí les da las distancias, ¿no? Aquí 600, 500 y 450. En este caso, los diámetros de los apoyos, o sea, para los donde se van a encontrar los rodamientos o cojinetes, generalmente son amplios. Es lo que muestra, ¿no? Es prácticamente el mismo ancho que esto, pero no es así. Bueno, queda 1 minuto y medio.